Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a todos los que nos visitan por primera vez. Esta es la iglesia Camino de Gracia, iglesia adherida a la Confesión de Londres en 1689, y le damos la bienvenida a todos. Quiero decirles que nosotros hoy vamos a continuar el estudio de la carta de Juan, de Primera de Juan, y lo estamos haciendo en forma exegética. O sea, es el texto o es el libro mismo el que determina lo que vamos a predicar, y en este caso va a ser el capítulo 5 a partir del versículo 6 al 12. Entonces les pido que vayan abriendo sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer de los versículos 6 al 12. Para los que tienen la Reina Valera 1960, dice el testimonio del Espíritu, dice el título. Dice así la palabra del Señor: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Señor, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo estar aquí en esta mañana. Padre, hoy vamos a ver cosas muy importantes. Una de ellas es la cristología o el estudio de Cristo. Lo otro es cómo diste testimonio del cielo y tanto en la tierra, y cómo eso se aplica en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, que me ayudes a poder predicar de la mejor manera para que tu pueblo pueda entender y comprender tu palabra. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te ruego que cada persona que esté aquí, su corazón sea abierto y esté pronto para oír lo que dice tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, lo primero que quiero que hagamos es imaginar que estamos en un juicio. Entonces estamos en un juicio, y lo que hace el juez es llamar al estrado a los testigos para que ellos testifiquen con veracidad y no con meros chismes. Porque no importa en un juicio cuántas historias traigamos, o el famoso "a mí me contaron" o alguien dijo, porque el tribunal solo va a escuchar hechos comprobados y no rumores. De ese modo, lo que realmente pesa en un juicio, o lo que va a definir el veredicto, es el testimonio confiable. Lo que determina entonces es un testimonio confiable. ¿Y qué es un testimonio confiable? Un testimonio confiable, hermanos, es una declaración veraz, respaldado por quien lo da. O sea, sería esa palabra confirmada por hechos. Palabra confirmada por hechos, y que tiene un poder de poder abrir o cerrar un caso. Puede abrir o cerrar un caso. Por lo tanto, sin testigos, el juez no puede dictaminar justicia. O sea, sin testigos, la verdad quedaría oculta. Entonces, dicho esto, lo primero que hay que preguntarse es: ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver el día de hoy? El punto es, hermanos, que de la misma manera que en un juicio terrenal se necesitan testigos que no puedan fallar, que sean veraces, para conocer la verdad de Cristo, también
necesitamos de testigos infalibles. ¿Por qué? Porque cuando se trata de la verdad acerca de Cristo, no valen las opiniones, no valen las tradiciones. Solo cuenta algo muy particular: el testimonio que Dios mismo ha dado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios ha establecido claramente que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Eso lo pueden buscar en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Ahora, en el Nuevo Testamento, esa idea de los testigos se eleva aún más cuando Jesús dijo: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. O sea, Jesús lo que dice es que su identidad y misión no dependen de su propia palabra, sino del testimonio confiable de Dios el Padre, quien confirma todo lo que Él hace y dice. Y eso es, hermanos, lo que hoy vamos a ver, porque de eso nos va a hablar Juan en esta porción. Él nos muestra que hay varios testigos, y esos testigos son infalibles. Testigos infalibles que van a confirmarte la verdad sobre Cristo. Primero dice en lo celestial, el Padre, el Verbo y el Espíritu, pero también nos nombra en lo terrenal, que nos habla del Espíritu, el agua y la sangre. Estos son testigos, hermanos, que con sus voces van a hablarnos de una sola verdad, una única verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios y en Él hay vida eterna. Amén. Entonces vayamos al primer punto del sermón. Vamos a leer el versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Fíjense en la fuerza de las primeras palabras. Dice: este es Jesucristo. Y esta frase a primera vista parece una frase muy común, pero hermanos, no lo es. No tomen esta frase como una frase común, porque es una frase que está cargada con un contenido cristológico enorme. Porque Juan, cuando dice Jesucristo, está uniendo la persona de Cristo y su misión. O sea, cuando dice Jesucristo, él dice hombre verdadero y a la vez Mesías prometido, Hijo de Dios. De esa forma, lo que Juan nos está diciendo aquí es que Cristo tiene dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina, perfectamente unidas en una sola persona. Es importante ese concepto, hermanos, porque hoy en día hay mucha gente que cree en un Cristo como un simple profeta, o cree que es un gran maestro de temas morales. Pero sin embargo, nosotros creemos que es Dios hecho hombre. Y eso es algo que tenemos que sostener con mucha fuerza como iglesia. O sea, el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne, el eterno Hijo de Dios entró en la historia humana y vino. Por eso Juan dice: este Jesucristo vino. O sea, Jesús, hermanos, caminó entre nosotros, habló, sanó de enfermos, sufrió la traición, sufrió dolor, murió en la cruz, pero al tercer día resucitó gloriosamente. El punto es, Jesús no fue un fantasma. Jesús no fue una ilusión como muchos creen. Jesús no fue una mera apariencia. Jesús no fue simplemente un maestro de ética. Jesús fue una persona real, de carne y hueso, que vivió entre nosotros, sufrió por nosotros y cumplió la obra salvadora. Así que, hermanos, Jesús es completamente Dios y Jesús es completamente hombre. Además, Juan añade algo: que este Jesús que vino
Vino mediante agua y sangre y no mediante agua solamente. El agua que apuntaba a su bautismo, cuando el Padre lo identificó y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él mirad. Y en sangre, refiriéndose a su muerte en la cruz, donde consumó la obra redentora. Dos hechos históricos, dos hechos comprobables, dos hechos que ocurrieron, pero que solo serían confirmados en tu corazón y en el mío, si el Espíritu te da testimonio. Hoy no está en duda que Jesús vino. No está en duda el Jesucristo histórico. Todo el mundo sabe que vino. Inclusive hay más evidencias del Jesús histórico que muchos de los libros que hoy se toman como ciertos. Pero aún así, hay que entender que uno va a creer en esto únicamente por el testimonio que el Espíritu da en el corazón de cada uno. No es una cuestión intelectual, no es una cuestión de tener evidencia, sino es una cuestión de nacer de nuevo. Porque el Espíritu, hermanos, es quien te confirma en tu corazón esta verdad que estoy diciendo. Fue el Espíritu Santo quien confirmó en nosotros cuando creímos que esto es verdad. Que este bautismo, que esta sangre realmente fue así. No simplemente un hecho histórico, sino un hecho que cambia la vida. Ahora, dado el contexto, uno se pregunta por qué Juan enfatiza tanto estos puntos. ¿Por qué enfatiza tanto el espíritu, el agua, la sangre? Y la respuesta, hermanos, que en su tiempo había un grupo herético conocido como gnósticos. El gnóstico creía en un dualismo de que todo lo material era malo, pero todo lo espiritual era bueno. Por ejemplo, hay una rama específica que le animo a que busquen que se llama docetismo. El docetismo sostenía que Jesús parecía un hombre, que la divinidad estaba sobre él de manera temporal. Por ejemplo, reposó en el bautismo, pero se retiró antes de la crucifixión. ¿Entienden el punto? Reposó la divinidad en el bautismo, pero se retiró antes de la crucifixión. Por esa razón, Juan dice claramente, mediante agua y sangre, y no solo agua. Porque un gnóstico, hermanos, como cree en todo lo espiritual, puede aceptarte el bautismo, pero de ninguna manera te va a aceptar la crucifixión donde hay algo material. Y déjeme decirle que eso es una herejía. Es una herejía. Una herejía que Juan combate directamente enseñando que Jesús era verdaderamente divino y verdaderamente hombre. Solo de esa manera, hermanos, solo de esa manera, entendiendo que Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente divino, la obra redentora podría cumplirse. No había otra manera, porque era Dios hecho carne y por ende no le abandonó su divinidad en la cruz. Juan lo defiende vehementemente. Defiende vehementemente la persona y la obra de Cristo. Y reitero, porque así la salvación es completa. Es confiable. Al estar unida la humanidad y la divinidad, vamos a decir que su bautismo y muerte y resurrección fueron reales y eficaces. Hermanos, recuerden, por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Todo ser humano merece la muerte, porque la palabra dice que Dios es juez justo y ama hacer justicia. El punto era que un humano tendría que ofrecer sacrificio por los suyos. Sin embargo, todos estamos sujetos bajo pecado y no podría pagar por los pecados que él mismo ha cometido. Por ende, Dios tuvo que intervenir en la historia. Y ese Jesucristo vino, se hizo hombre, caminó entre nosotros para finalmente ser Él, el sacerdote y la ofrenda, para que la ira de Dios sea satisfecha. Pero el punto es que solo Dios puede morir bajo la ira de Dios y resucitar al tercer día. Solo aquel que tiene vida por sí misma. Todos nosotros somos vida prestada.
Todos nosotros existimos porque alguien nos creó, pero aquí estamos hablando del que siempre fue, el que siempre es y el que siempre será. El único que puede dar vida por rescate y volverla a tomar. Por eso es demasiado importante el concepto de sus dos naturalezas, porque eso nos certifica que tanto el bautismo como la muerte y su resurrección son reales y son aplicables para todo aquel que se arrepiente y cree. Hermano, como creyente, jamás debes dejar que esa doctrina sea minimizada. No dejes que nadie minimice la encarnación de Cristo. No dejes que ideas como esas se propaguen, porque como ven, afecta al evangelio. Y si afecta al evangelio, no hay salvación, porque Dios ha determinado que la gente se convierta por medio de la locura de la predicación. ¿Pero la locura de qué? De un Cristo crucificado, Dios hecho hombre. Hermanos, te pregunto, ¿te das cuenta de la importancia del concepto del que uno tiene de Cristo? ¿Es importante? No es un detalle menor lo que estamos diciendo. ¿Se dan cuenta que todo aquel que le dice que cree en Jesús, pero no lo reconoce como Jesucristo, hombre divino, en realidad no lo conoce? Hermanos, identifiquen el problema. Si no se predica el Cristo, Dios hombre, no hay salvación. No hay forma de ser salvo. Escrito está: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Vayamos al segundo punto: el testimonio celestial. Antes de desarrollar este versículo, quisiera comentar algunas cosas. En algunas Biblias, este versículo específico no aparece, o lo ponen en corchetes, porque dicen que los manuscritos griegos más antiguos, que se descubrieron después del siglo XIX, no contienen esta frase. Por eso algunas traducciones pueden fijarse más adelante, en especial si es texto crítico, la eliminan o directamente lo ponen sobre corchetes. Sin embargo, todo aquel que tiene la Biblia Reina Valera 1960, que es conocida como el texto recibido, sí aparece esta porción, que se conoce como la coma juanina. Esto es lo que se conoce la coma juanina, el versículo 7. Así que desde ya, hermanos, quiero dejar en claro que este versículo lo podemos leer y predicar con muchísima confianza, porque en la historia sí ha sido transmitida y usada por la iglesia durante siglos y enseña de manera clara la verdad sobre el Espíritu Santo, Dios Padre y el Hijo, o sea, sobre la Trinidad. Con esto en mente, entonces, dicho esta aclaración, voy a pasar al segundo punto. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Quién da testimonio? Según lo escrito, Dios mismo da testimonio de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo confirmaron que Cristo es verdaderamente Salvador. Ahora, ¿pero cuándo lo hicieron? El Padre lo hizo desde el cielo, una vez más. Cuando Jesús fue bautizado, dice que una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Pero no solamente lo hizo una vez, también lo hizo una segunda vez cuando Jesús se transfiguró frente a sus apóstoles. Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, a este seguid. Dios lo hizo desde el cielo. Ahora, el Verbo, nos dice Juan, y el Verbo lo testificó al hacerse carne, como dice la palabra, despojándose de su gloria, al vivir y morir y resucitar. De esa manera confirmó que su misión era venir a salvar a su pueblo.
Y por último dice el Espíritu Santo, quien permitió que el Verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros. Y continúa hasta el día de hoy dando testimonio. El punto es ese. ¿Quién te convence de pecado, justicia y juicio? ¿Quién es el que aplica todas las verdades bíblicas? ¿La elocuencia de un pastor? ¿O realmente el Espíritu Santo que la graba en tu corazón y te dice, esto es verdad? Hasta hoy en día, el Espíritu Santo sigue convenciendo a corazones de que Cristo es el Salvador. No hay forma de ser salvo si no es por medio de que el Espíritu Santo abra tu entendimiento y escuches estas palabras atentamente. Él es el que te convence, Él es quien lo graba en tu vida. Y estos tres, dice Juan, el Padre, el Verbo y el Espíritu, son uno. De esa manera lo que hace es mostrarte una unidad perfecta, un solo Dios, pero tres personas distintas. Algo que a lo largo de la historia la iglesia siempre ha confesado la Trinidad. Pero aquí lo que te muestra es una cooperación armoniosa para que se confirme en la verdad de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermano, que este versículo no dice nada raro? Que podemos confiar en Él plenamente. Porque no está hablando de la Trinidad. Y de cómo esa fe que tenemos en Jesús no es confirmada desde el cielo. Ahora el punto es que cuando leas el versículo 7, te animo a que pongas, todo esto se ha dado en el campo espiritual, pero, como veremos a continuación, también se testificó en el plano terrenal. Pasemos ahora al tercer punto, versículo 8. Pero nuevamente, antes de leer, tengo que hacer una aclaración. Probablemente esta parte, esta porción de la que más aclaraciones necesita de toda la carta de Juan. Miren, el punto es que a lo largo de la historia de la iglesia hay muchas personas que la interpretaron de distintas maneras este versículo. Por ejemplo, los primeros padres, algunos decían que cuando habla de agua y sangre se está refiriendo específicamente a la composición del ser humano. Entonces el hombre es agua y el hombre es sangre. Por ejemplo, Agustín de Hipona creía que cuando se refiere a agua y sangre se está refiriendo al momento específico donde el soldado clava con una lanza a Jesús y sale agua y sangre. Calvino y Lutero, por ejemplo, creían que cuando se hablaba de agua y sangre, estaban señalando los sacramentos, o sea, el bautismo y la cena del Señor. Pero déjenme decirle algo, hermanos, aunque estas interpretaciones puedan llegar a ser interesantes y fueron dichas por muchos hombres a quienes respetamos, debemos rechazarlas enfáticamente, porque no reflejan lo que Juan realmente quiere decir y el contexto no da para poder hacer esa aplicación. Porque Juan aquí lo que hace es hablarnos directamente de la obra y la persona de Cristo y no de biología, ni de lanzas, ni de los sacramentos. Por ende, la interpretación más natural y la que nosotros nos vamos a adherir es que el agua apunta al bautismo de Jesús y la sangre a su muerte redentora. Ahora sí vamos a leer el versículo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Entonces, aplicando el versículo que habíamos leído del Antiguo Testamento, Juan lo que hace es citarte tres testigos terrenales para que puedas entender que la obra de Cristo no es solo celestial, sino también histórica y real. Algo que verdaderamente ocurrió y que algo que podemos verdaderamente reconocer. Fíjense en algo. Cuando dan los ejemplos terrenales, al primero que pone al Espíritu Santo en la lista. Y este no es un dato menor, porque al hacerlo, lo que está recordándote, una vez más, que la obra de Cristo no puede quedarse solo en hechos. No es solo una cuestión de hechos históricos. Podemos reunirnos con cualquier historiador y nos puede decir que Jesús histórico existió. Pero hermanos, no podemos quedarnos solamente en hechos históricos que ocurrieron en el pasado. Cristo es mucho más que eso. Por eso te reitero, el Espíritu Santo hoy está obrando en nosotros y nos convence y nos asegura en nuestro corazón que lo que Jesús hizo en su bautismo y en la cruz es real, pero a la vez eficaz para tu salvación. Luego cita el agua y la sangre
que te recuerdan hechos históricos y concretos. Bautismo y crucifixión. Que lo que están haciendo es respaldar el testimonio espiritual. De esta manera, podemos concluir que la fe comienza en el corazón por el Espíritu y se confirma en los hechos históricos. Y de esa manera se une para tu seguridad y confianza en Cristo. Ahora pregúntate, ¿por qué Juan incluye estos 3 testigos terrenales? ¿Cuál es la razón para hacerlo? Primero, lo hace para reforzar su enseñanza contra los gnósticos, que pretendían separar lo espiritual de lo material y negar la realidad de la encarnación y la crucifixión de Cristo. Pero también lo hace, y atiendan bien, que la obra de Cristo no es solo espiritual, sino histórica, concreta y verificable. Pero el punto, hermanos, solo puede ser creída si el Espíritu lo aplica. Otra vez, estos hechos históricos solo pueden ser creídas si el Espíritu lo aplica. Amén, hermanos. Solo puede ser creída por la obra del Espíritu. Lo que finalmente nos va a llevar al cuarto punto del sermón y último. La autoridad suprema del testimonio de Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Finalmente es como llegar al clímax de un argumento. Es llegar al punto más alto de una argumentación. Y lo primero que Juan dice es: ustedes, nosotros, recibimos los testimonios de los hombres. Es como si te está diciendo, diariamente, sin darte cuenta, siempre recibes los testimonios de los hombres. Por ejemplo, aquellos que hayan viajado en avión, cuando un piloto dice, estamos listos para despegar, abróchense los cinturones, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos abrochamos los cinturones. Ahora, si un médico, por ejemplo, le dice, vaya a la farmacia, compre tal medicamento y de esa manera usted se va a curar, ¿qué es lo que hace usted? Se va a la farmacia, lo compra y lo aplica. Porque ustedes tienen la seguridad que su consejo es correcto. Y así una y otra vez podemos citar una y otros ejemplos que van a confirmarnos que el testimonio humano, aún sabiendo que es limitado e infalible, lo seguimos. Ahora el punto, hermano, que si seguimos los consejos humanos y el testimonio humano con tanta naturalidad, que inclusive puede estar equivocado, porque el ser humano no es infalible, el ser humano es falible. ¿Cuánto más, dice la Escritura, deberíamos recibir sin reserva el testimonio de Dios, que es perfecto, infalible y mayor que todo testimonio humano? ¿Cuánto más? Si nosotros creemos en lo que nos dicen personas falibles, ¿cómo no creer lo que dice el infalible? Esa es la comparación que te dice todos los días, a todo momento, a todas horas. Nosotros confiamos en lo que dicen los humanos. Pero si confías de esa manera en alguien que puede estar equivocado, en alguien que sí puede equivocarse, ¿cómo no vas a confiar en aquel que no puede equivocarse, con aquel que es la verdad en sí misma? ¿Cómo? ¿Cuál sería ese testimonio? Ese testimonio es el testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Reitero, esto no es una opinión, no es un consejo, es una declaración solemne. Hermanos, esto no se trata de mi opinión, no se trata de lo que a mí me parece, ni de lo que yo creo. Se trata de lo que Dios ha testificado
y ha dejado por escrito para cada uno de nosotros. Se trata de lo que Él testificó. Y reitero, cuando lo hizo, recuerden el Jordán. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero no solo ahí, en la cruz. Si ustedes se van y miran la crucifixión en los evangelios, van a darse cuenta que el templo se rasgó. El velo se rasgó. Y van a darse cuenta que dice que las tumbas se abrieron de muchos santos y se levantaron. De esa manera Dios abiertamente dijo, este es mi Hijo. ¿Recuerdan lo que dijo el soldado? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y finalmente la resurrección. Lo que hace que nuestra fe tenga sentido, porque sin resurrección no hay pago de pecado. Cuando lo levantó a Jesús de entre los muertos, confirmó de esa manera que el sacrificio era perfecto y acepto. Por eso hoy podemos decir, ¿somos salvos? Hoy. O sea, hermanos, toda la autoridad, toda la credibilidad de Dios descansa sobre Jesucristo. Todo el testimonio, todo lo que Dios dice es Jesucristo. Por eso, debido a que el Padre mismo ha testificado de Jesús, declarando que era su Hijo, a partir de aquí solo pueden existir dos caminos. El primero es creer en el testimonio de Dios. Cree en ese testimonio. Y sucederá lo siguiente. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Qué verdad tan maravillosa y hermosa. ¿Saben qué significa esto? ¿Crees? ¿Tenés el testimonio? Significa que el Espíritu Santo va a sellar esa verdad en lo más profundo de tu espíritu. Recuerden, cuando se le predicó por primera vez y creyeron, es el Espíritu que estaba obrando y selló en ustedes y confirmó en ustedes lo que Dios ha dicho acerca de Jesús. Probablemente todo lo que estamos aquí desde chicos hemos escuchado sobre un tal carpintero que vino y murió en la cruz, pero nunca se volvió a nuestra verdad hasta que el Espíritu lo aplicó en nuestras vidas. Y de esa manera decimos, es absolutamente confiable todo lo que dice la Escritura. Y a partir de ahí, hermanos, esa Biblia que tenés en la mano dejó de ser un libro normal y pasó a ser la palabra de Dios en quien tenés deleite. Hermanos, esto es un amén desde el cielo que nos llena de seguridad y gozo. Solo así podemos decir, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. No como dice el mundo, espero que sea verdad. No es en duda, no es un deseo, es un sé que es verdad. Certeza. Piénsenlo de esta manera, tener a Jesús en tu corazón es como tener la llave de una casa preciosa. No es un boleto. No es un boleto que podrías perder. Es la llave que te va a dar un acceso seguro a la vida eterna. Entonces, hermano, si tienes la llave, puedes entrar cuando quieras. Si tienes a Jesús, la vida eterna ya es tuya. Ya es tuya. Y la consecuencia de creer es clara. Este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Quiero que noten la certeza, hermanos, y se vayan con esa certeza de aquí. La vida eterna no es un regalo que vas a recibir en el futuro al morir. La vida eterna es una posesión presente y real. Cada día que vives con Cristo, cada día que estás con su iglesia caminando, es un adelanto de esa vida que nunca terminará. Pero penosamente existe un segundo camino. Rechazar el testimonio y hacerlo mentiroso a Dios.
Hermano, yo era incrédulo en un momento. Yo estaba aquí. Pero quiero decirte que estas palabras son duras, pero son palabras de Dios y debemos escucharlas con temor y reverencia. Deben ser predicadas. Juan nos dice que quien rechaza a Jesús no dice que simplemente tiene otra perspectiva. Él dice algo muchísimo más grave. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Por qué no creer es tan grave? Porque la persona que rechaza a Jesús en su corazón está diciendo: Dios, tu palabra no es verdad. Tu declaración sobre tu hijo es falsa y tu evangelio es negro. Diría yo que este es uno de los insultos más graves que alguien puede dirigir a Dios. Hermanos, sepan que esto no se trata de un error, mucho menos de una duda pasajera, porque lo que hace la persona rechazar es un juicio directo a la veracidad de Dios. Y como consecuencia inevitable, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es claro, porque fuera de Cristo la vida eterna no está disponible. No se puede recibir el regalo sin recibir al dador, ¿verdad? Entonces, el creer tiene una consecuencia, el no creer tiene una consecuencia. Una es vida eterna, el otro es hacer a Dios mentiroso. ¿Se dan cuenta de la importancia de creer en el mensaje del Señor Jesucristo? Hermanos, ninguno de nosotros íbamos a estar aquí si alguien nos animaba a predicarnos el evangelio. Es importante orar y creer que el Espíritu Santo es el que puede aplicar con convicción este mensaje en los corazones de las personas. A nosotros nos toca proclamar y creer que el Espíritu puede transformar. No es tu elocuencia, no es tu conocimiento teológico, no es tu formación en retórica. Esto es algo espiritual que debe ser aplicado en el corazón de cada persona. Por eso Pablo se proponía no irse a predicar otra cosa que no sea el Cristo crucificado. Es el único mensaje que realmente tiene una base histórica, pero una aplicación espiritual. Puede transformar vidas. Entonces, hermanos, te pregunto, ¿a quién vas a creer? ¿A las voces del mundo? ¿A tus dudas y emociones? ¿O al Dios Todopoderoso que ha dado su testimonio definitivo en su Hijo Jesucristo? La vida eterna, la seguridad y el gozo verdadero depende de esta respuesta. ¿A quién crees? Si crees a Jesús, tienes vida eterna hoy. Pero si no crees, es momento de arrepentirte y creer. Él puede hacerte salvo. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado. Su sacrificio histórico celestial es suficiente para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Así que si el Señor está llamando a tu corazón, hermanos, arrepiéntanse y crean en este mensaje. Es el único que puede proporcionar vida y vida en abundancia. Vida eterna. Amén. Vamos a orar.